que su memoria no sea borrada de esta tierra. Todo esto se logra a través de un legado. Por eso me encanta la frase, esa frase, cada vez que la menciono me impacta, me bendice, me reta, me desafía para que, no importando la edad que tenga, pueda yo trabajar los años que me quedan para poder dejar un buen legado a mis hijos y a mis nietos. Y que un día, cuando ya no esté, por ese legado me recuerden, me honren, veneren la memoria de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Porque es la única manera de hacernos inmortales, dejando un buen legado. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 7, verso 32. Dice la palabra: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el nombre de Dios, un nombre muy largo. Pero noten cómo Dios es el Dios de los legados. Este nombre es uno de los nombres más grandes de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés escucha esto, dice que se puso a temblar y no se atrevía a mirar. En Mateo 22, 32, nuestro Señor Jesucristo repite esta misma frase. Dice en Mateo 22, 32, Jesucristo está hablando con los religiosos de aquel tiempo y les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero lo que me encanta aquí es el legado. Esta frase es una de las frases más poderosas que nos hablan del poder y del impacto de un tremendo legado que se transfiere de generación en generación y no se acaba, no se termina. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de dejar un buen legado que marque a nuestros hijos, que selle la vida de nuestros hijos y que postergue la vida de todas nuestras generaciones. Y les voy a decir algo: a veces el legado no lo deja el padre, a veces lo deja la madre, lo deja una abuela. Y yo he escuchado a tantos hijos que no dicen mi padre, dicen mi abuela, mi madre. Porque esas mujeres, al ver que no hubo patriarca que dejara un legado para sus hijos, se levantan esas mujeres de Dios. Se levantan esas loidas, esas abuelas loidas, esas madres eunices, para marcar y sellar la vida de sus hijos. Dios te dio hijos para que los marques. Dios te dio unos hijos para que tú los encamines y que después de ti esos hijos puedan amar a Dios, buscar a Dios, seguir a Dios y servirle a Dios. Solamente así tú tendrás la seguridad de que dejarás hijos buenos para cambiar el mundo y para bendecir a la sociedad. Entonces el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 verso 14 nos da la encomienda. Somos los padres los encargados de atesorar para nuestros hijos. No son los hijos los encargados de atesorar a los padres. No. Somos los padres. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 12, 14. Pues escrito está que no deben atesorar. Dice, por favor, multimedia, apóyeme. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 12, 14. Pues escrito está que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Multimedia, ¿puede hacerme el favor? Ay, gracias. Apóyeme, multimedia, por favor. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres ¿para quién? El padre, la madre están trabajando,
están formando, están edificando, sacrificando sus vidas para poder dejar un increíble legado a sus hijos. Una de las definiciones más sencillas y poderosas sobre el significado de legado es que el legado es una transferencia. Diga transferencia. Si me ayudan, aquí se está viciando al frente, por favor. Si me apoyan, por favor. Legado es una, diga la palabra conmigo, transferencia. El legado es una transferencia de bienes que bien pueden ser materiales o inmateriales, que los padres le dejan a los hijos para que se transfieran de generación en generación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de marcar, de bendecir y de hacer poderosas nuestras generaciones. Su generación de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos será poderosa en la medida del legado que usted les herede. Entonces, el propósito de los legados es postergar, bendecir y asegurar que nuestras generaciones van a ser generaciones benditas y poderosas. Y por ese legado, esas generaciones le honrarán a usted. La Biblia nos habla por lo menos de 4 tipos de legados que como padres cristianos debemos dejar a nuestros hijos. Ya no me voy a meter tanto, solamente los voy a mencionar. Si usted quiere escucharlos, toda la explicación que di, escuche el mensaje de la semana pasada. Solamente los voy a mencionar. 4 legados que los padres cristianos estamos comprometidos a dejar a nuestros hijos. Primer legado, el legado de bendición material. Diga conmigo, legado de bendición material. Diga conmigo, el dinero no es la vida, pero sin dinero no hay movida. Usted tiene que entender que dejarles una herencia a nuestros hijos. Algunos les dejan el negocio, otros le dejan una empresa, otros le dejan unos terrenos, otros le dejan una casa, una propiedad, otros dejan joyas, otros le dicen, un padre le dijo a su hija, te dejo una cuenta en dólares. Y se la dejó, le abrió una cuenta en Estados Unidos, porque este papá viajaba mucho con sus hijas a Miami. Y antes de morir le dijo a su hija, hija, te dejo una cuenta en dólares, tal cantidad de dólares, haz lo que tú quieras, esa es tu herencia. ¡Wow! Ya los hijos dicen, ay papá, ponte abusado, escucha al pastor, ¿verdad? Para que aunque sea me dejen las tierritas de tus uñas. O sea, no estamos trabajando. A mí me impacta lo que la Biblia dice en Proverbios. Dice Proverbios 13:22, el bueno, diga conmigo el bueno. O sea, el padre bueno, el que es un padre cristiano, auténtico, el justo, el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia, el bueno, el padre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. No está hablando de una generación, está hablando de varias generaciones. Entonces, mi amado hermano, esfuércese para poder dejarles a sus hijos un legado. Personalmente, como padre, yo me he propuesto una meta. Antes de que parta, hay 2 cosas. Bueno, son 3 que me he propuesto dejarles a mis hijos. Dentro de esas 3 hay un legado material. ¿Por qué? Eso habla que tú eres un padre bueno, una madre buena. ¿Cuántos padres buenos hay aquí? No, hombre, como que muchos ya le sacaron, ¿verdad? A ver, ¿cuántos padres buenos hay acá? Bueno, madres. Algunos hijos no tienen madre.
No quisieron levantarla. Ay, bendito Dios. ¿Legado qué? Legado de bendiciones materiales. Segundo legado, legado de instrucción. Proverbios 1:8 dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre. ¿En qué consiste el legado? Este legado es un legado de sabiduría. Es un legado de exhortación constante a tu hijo, de enseñanza constante, de principios a tu hijo. Ese es el legado. Nunca te canses de traer a tu hijo, a tu hija y decirle: hija, así no se hace. Ese pensamiento que tú tienes no es de Dios. Ese pensamiento no es mío. Tú tienes que parar a tus hijos, detenerlos y decirles: eso que tú estás pensando, hablando, vociferando, lo cancelo en el nombre de Jesús y reprendo ese espíritu que te está tomando en este momento. ¿Qué estás haciendo con tu hijo ahí? Le estás instruyendo, le estás exhortando. Pero ahora, curiosamente, los padres le tienen miedo a los hijos. Ahora no son los padres que instruyen a los hijos, son los hijos que instruyen a los... Son los hijos que mandan a sus... Y el papá, la mamá, por no querer tener problemas con su hijo, con su hija, la deja hacer lo que quiera. Tú no estás formando un legado de instrucción. Reprende, dice la palabra. Reprende, exhorta con toda sabiduría, a tiempo y afuera de tiempo. No importa que tus hijos estén grandotes, bigotones, dientones, pelo en pecho. Agárralos así de la oreja. A ver, vente, papacito. Dele un mapa y dígale: ubícate. Porque hay un legado que usted debe dejar a sus hijos. Y ese legado es el legado de la instrucción. Tercer legado, legado de la solvencia moral. Hay otro legado que es el legado de la solvencia moral. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Wow, aquí hay un legado tremendo que los padres debemos trabajar en nuestros hijos. Y esto no significa que los padres van a ser perfectos, impecables. No significa eso. Pero sí significa que nosotros, como padres, si cometemos errores, podamos nosotros pedirles perdón a nuestros hijos. Y tú ahí estás dejando un legado de humildad, un legado de mansedumbre, un legado de que los grandes también se equivocan y los grandes también pueden caer. Pero si te caes, levántate. Imagínate el legado impactante de un padre alcohólico que su hijo vivió en su niñez el infierno de vivir con un padre alcohólico. Pero ese padre se levanta, se agarra de la mano de Dios, sale de su alcoholismo y se convierte en un padre ejemplar. Y le enseña a su hijo: hijo, caí, es cierto, pero me levanté. Y te puedo decir que tú puedes tener victoria contra todo y contra el mismo diablo y los demonios. Así es que ese es un legado moral que el padre le está dejando ¿a quién? A su hijo. El legado moral consiste en dejar un buen ejemplo de nosotros como padres hacia los hijos, basados en una vida recta, justa, llena de temor de Dios, llena de amor por el prójimo y guiada por principios éticos. Una vida llena de virtudes y carácter, dando como resultado que cuando mencionen tu nombre tus hijos, les cause temor, les cause reverencia, les cause honra. Eso es maravilloso. Cuando los hijos hablan del abuelo, del padre, de la madre, y ver sus caritas cómo cambian. Yo espero que un día mis hijos me recuerden y que tan solo con mencionar mi nombre se les ilumine el rostro de alegría, porque queremos dejar
un buen legado en la vida de nuestros hijos. Y tenemos el último y el cuarto legado, y con esto entro al tema nuevo, que es el legado espiritual. El legado espiritual es el mejor legado que usted y yo podemos dejar en la vida de nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Note que el Espíritu Santo guió al sabio Salomón a escribir: instruye al niño, dice, en su camino. No dice en sus caminos, porque para un niño solamente hay un camino, y ese camino es el camino de Dios. Por eso Cristo dice: yo soy los caminos. No dice yo soy los caminos, dice yo soy ¿qué? Yo soy el camino. Y en ese camino nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos, que amen a Dios, que amen la iglesia, el cuerpo de Cristo, que amen la palabra que si la leen los puede hacer sabios, si la creen los puede hacer salvos, si la practican los puede hacer santos. Ese es un legado espiritual. Ese legado es lo mejor que usted y yo podemos dejarle a la vida de nuestros hijos. Que sirvan con pasión a Dios, que cuando oren se meten a la presencia de Dios, clamando, llorando, rindiéndose, porque ellos saben que ese Dios de su padre, de su madre, de su abuela, es el Dios de ellos. Por eso dice la palabra: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? De Jacob. Ese es el legado que estamos trabajando. Por eso estamos aquí en esta mañana. Por eso usted trajo a sus hijos aquí a la iglesia. Y no importa que sean grandes, tráigaselos. Es que mi hijo no quiere venir. Rente una grúa, o pídale a un policía que lo suba a la patrulla y se lo traiga para acá. Pues prefiero que esté en la iglesia que esté en la cárcel. Digo, ¿qué quiere usted? ¿Que esté en la iglesia o que esté en el hospital? ¿Que esté en la iglesia o que esté en un centro de rehabilitación para adictos? Amados, despertemos por el amor de Dios. Es tiempo de que nosotros como padres podamos trabajar y dejar un legado a nuestros hijos. Ahora, escúcheme bien. El legado más grande y poderoso de estos cuatro que acabo de mencionar: legado de bendición material, legado de instrucción, legado moral y legado espiritual. El más grande y poderoso de estos cuatro es el legado espiritual. Diga conmigo: el legado espiritual. Porque este legado tiene promesa de esta vida y tiene promesa para la otra vida. Escuche lo que escribió el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12 verso. Mire lo que dijo este hombre, el más sabio con excepción de Cristo. Dijo lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este. Ahora, todo el discurso que Salomón predicó en el libro de Eclesiastés, que es conocido como el libro del predicador, es analizado. Todo lo que él predicó lo analizó desde el punto de vista humano, terrenal. Él observó al hombre, y 29 veces aparece en el libro de Eclesiastés la frase: y todo lo que se hace debajo del sol. Y todo lo que se hace debajo del sol. Con que el hombre se afana, se mata trabajando, haciendo y deshaciendo. Entonces, cuando Salomón dice el fin de todo el discurso oído es este, lo que está diciendo, en conclusión, todo lo que yo he visto que se hace debajo del sol aquí en la tierra, en conclusión, el rey Salomón llega a la conclusión: el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre más poderoso de aquellos tiempos, después de analizar toda la vida, el esfuerzo y ambiciones del ser humano, con que éste se afana debajo del sol,
Salomón llega a la conclusión de que es vanidad. Escúcheme bien, de que es vanidad todo lo que el hombre se afana haciendo y deshaciendo aquí en la tierra, con excepción de una cosa. Con excepción de una cosa: el que teme a Dios, el que busca a Dios y el que guarda los mandamientos de Dios, dice Salomón, esto es lo más importante. Esto es el fundamento para toda la vida y aún para la eternidad. Esto es lo máximo por lo cual nosotros debemos trabajar, luchar, esmerarnos y esforzarnos. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es el todo. Esta es la esencia. Este es el secreto de la vida. Esto es el verdadero éxito para tus hijos, nietos y bisnietos. Teme a Dios, que teman a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios, porque este es el secreto de la vida. Esta es la clave. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El último versículo que escribe, verso 13. ¿Por qué? Porque viene un día en que tarde que temprano tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos tendrán que presentarse ante la presencia de Dios. Y Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y el legado espiritual, escúchame bien, el legado espiritual que tú estés forjando, formando con sangre, sudor y lágrimas en la vida de tus hijos, les dará el pase, la bendición para una vida eterna en la presencia de Dios. Escúchame, amado hermano. Mira, cuando Salomón dice, en conclusión, el fin de todo el discurso que yo he analizado, enseñado y predicado, es este: Dios nos trajo a esta tierra tan solo para que usted y yo preparemos a nuestros hijos para cuando ellos se encuentren con Dios. Esto es lo máximo. Esta es la esencia de la vida. Esta es la clave y el secreto de que tus generaciones no se pierdan en la eternidad, en el infierno, en la condenación. Por eso dice Salomón, esto es el todo del hombre. Si hay un legado, escúchame, amados hermanos, si hay un legado por el cual usted como padre o madre deba sacrificarse, esforzarse y desgastarse para dejarlos a sus hijos, ¿qué legado sería? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. El legado espiritual. Ahora, escuche bien lo que la mayoría de padres hacemos. Y aún los padres cristianos. Escúcheme bien. Quizás la mayoría de padres se está esforzando por dejar un legado material, un legado educacional o un legado profesional, porque piensan que es lo más importante en esta vida, ya que con este tipo de legados, si yo le dejo a mi hijo una carrera, si yo le dejo a mi hijo una preparación académica, su futuro está asegurado. Escúcheme bien, amado, porque piensan, la mayoría de los padres piensa que el legado material y el legado profesional es lo más importante. Equivocación. No quiero que me malentienda, pero sí quiero que tome su mapa y que se ubique. El legado profesional es importante. El legado material es importante, pero no es lo más importante. ¿Me estoy explicando?
Si usted le puede dejar una casa, un negocio, una empresa, tierras, propiedades a sus hijos, bendito Dios, gracias. Si usted le puede dar a sus hijos una carrera profesional, bendito sea Dios, qué bueno. Pero esto no lo es todo. Cuán equivocados están muchos padres al enfocarse solo en dejar un legado material o profesional y descuidar el principal legado, que es el legado espiritual. Escuchen, amados padres, si nuestros hijos carecen de un legado espiritual en sus vidas, no tendrán un fundamento sólido para sostener, mantener y postergar todos los demás legados que usted y yo le podamos dejar a nuestros hijos. El legado espiritual es el fundamento de todos los legados. Mire, escúcheme bien. Le voy a dar casos, como dijera el programa de televisión, casos de la vida real. Usted conoce uno de los boxeadores más famosos de nuestro país, llamado Julio César Chávez. Todos lo conocemos, quizás todos alguna vez hemos visto. A mí me encantaba ver cuando este hombre peleaba, porque era un hombre intrépido, era un hombre disciplinado, era un hombre que empezó desde abajo, de cero. Y este hombre fue campeón mundial, ganó mucho dinero, se hizo muy rico. Después, durante ese tiempo, este hombre comenzó a tener a sus hijos, y algunos le pusieron el mismo nombre del papá, Julio César Chávez. Y estos niños actualmente son jóvenes ya, jóvenes grandes, jóvenes maduros. Recibieron un legado. Todavía no muere el papá, pero sin querer queriendo ya transfirió un legado. Ellos recibieron un legado de fama, recibieron un legado de riqueza financiera, y recibieron un legado de entrenamiento boxístico del papá, que es el campeón, o era el campeón del mundo. Pero ¿sabe qué hicieron sus hijos? Ninguno de ellos pudo hacer lo que hizo su padre. Quisieron pelear, subían drogados al ring, subían borrachos. Un día antes de la pelea se iban con las mujeres, cuando un boxeador no debe estar en contacto conyugal mínimo un mes antes de cada pelea. O sea, esto que les estoy diciendo es real. Cuando un boxeador va a tener una pelea, un mes antes se aparta de su familia, de su esposa, y se dedica a entrenar. Bueno, estos chamacos, un día antes de la pelea se iban con las mujeres. Es un desastre. Apenas en redes uno de ellos está hablando mal de su papá. Yo dije, ay, bendito Dios, tan solo por respeto yo no diría eso que este muchacho dijo de su padre. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Le dejó buenos legados Julio César a sus hijos? Sí, buenos legados, pero no tenían el fundamento. Los hijos de este boxeador no tienen el fundamento, ¿qué? De un legado, ¿qué? Espiritual. Un legado espiritual que les haga consistentes en su carácter. Un legado de principios que les dé dirección en su vida. Un legado espiritual que les haga temer a Dios y buscar a Dios. No hay. Y cuando no hay un legado espiritual en la vida de tus hijos, todo lo demás que tú les puedas dejar, heredar o regalar, te digo una cosa, se va a derrumbar. Va a ser en saco roto. Porque si en tus hijos no hay un legado espiritual, todo lo demás tiene fecha de caducidad. Se va a terminar. Se va a terminar. Ahora,
Escucha con mucha atención, papá y mamá, porque yo espero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te esté hablando en esta mañana y que tú puedas salir retado, desafiado, y me puedas decir: Padre, me hablaste. Y que tú puedas ir por tus hijos, por tus hijas, y aún, si es posible, por tus nietos. Porque si eres abuelo, tienes todavía chance de dejarles un legado espiritual a tus nietos. Escúchame bien. Muchos padres y madres le apostaron todo a un legado profesional en la vida de sus hijos. Estudiaron en las mejores escuelas. Los padres gastaron, se sacrificaron, se mataron, se curtieron la espalda, se desvelaron para darles el mejor colegio a sus hijos. Estudiaron en las mejores escuelas, se prepararon en las mejores universidades, terminaron licenciaturas, otros terminaron maestrías, otros terminaron posgrados, otros sacaron diplomados y algunos hasta doctorados. Pero como no les pusieron primero el fundamento espiritual, el legado espiritual de amar a Dios, buscar a Dios y servir a Dios, ¿qué tenemos como resultado? Como resultado tenemos tremendos profesionistas, ateos pero profesionistas. Como resultado tenemos a tremendos profesionistas, impíos pero profesionistas. Tenemos a tremendos profesionistas con familias destruidas. Tremendos profesionistas, pero sus familias están destruidas. Tenemos a tremendos profesionistas con desviaciones sexuales, que son hombres y se creen mujer, y en la que es mujer se cree hombre. O peor tantito, ahora ya se creen hasta cabras, se creen hasta conejos. Tremendos profesionistas sin temor de Dios. Tremendos profesionistas que están muriendo prematuramente. Yo te digo, padre, madre, por el amor de Dios, si hay un legado que tú y yo tenemos que partirnos la espalda, sacrificarnos, desvelarnos, es dejarles a nuestros hijos un legado espiritual. El cielo te lo va a agradecer. Dios te va a honrar y a tus hijos los vas a salvar de una muerte prematura. Sin este legado, todos los demás legados no sirven. El legado espiritual, escúchame bien, amado, el legado espiritual se forma y se forja en la vida de nuestros hijos a través de la disciplina, a través de la persistencia, la constancia y el sacrificio. Obviamente que tú como padre te tienes que fajar bien los pantalones. Como madre también te tienes que fajar bien esas hermosas naguas. Y decirle a Dios: me has dado hijos para ti, no para el diablo. Me has dado hijos para tu reino, no para las tinieblas. Me has dado hijos para tu honra y tu gloria. Jamás me has dado hijos para los demonios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo que yo tengo y el mismo que tendrán mis hijos, el mismo Dios que tendrán mis nietos, el mismo Dios que tendrán mis generaciones postreras. Quitemos de nuestra cabeza esa falsa idea de que si los padres son cristianos, nuestros hijos automáticamente también son cristianos. Quitemos esa falsa idea, porque de ahí nació la famosa frase de muchos hijos cristinos que dicen: pastor, es que yo nací en una cuna cristiana. Y piensan
Muchos hijos, muchas hijas piensan que por haber nacido en una cuna cristiana, automáticamente eso los hace ¿qué? Cristianos. No vienen a la iglesia, pero nacieron en una cuna cristiana. No leen la Biblia, pero nacieron en una cuna cristiana. No oran, no buscan a Dios, no sirven a Dios. Ah, pero nací en una cuna cristiana, mis padres van a la iglesia. ¿Y eso qué? El dejar un legado espiritual tiene que ver con disciplina, tiene que ver con constancia, perseverancia de los padres, amonestando a sus hijos, enseñando a sus hijos, modelando a sus hijos, arrastrando a sus hijos a la iglesia muchas de las veces. Ay, es que el chamaco no quiso venir. Ajá, y que se quedó en casa, se quedó viendo Netflix. Que Dios lo bendiga. ¿Tiene usted idea de que usted mismo está entregando a sus hijos a los demonios? El chamaco no le gusta leer la Biblia. Ah, pero usted le da el celular para que se entretenga. Y ahí está el niño viendo horas y horas el celular de muchas caricaturas nocivas. Pero no le quita el celular porque el niño se emberrincha. No le quita el celular porque el niño le comienza a gritar. Y para que el niño no se incomode, para que el niño no me grite, sí, mi hijo, tenga el celular. No sé por qué están tan calladitos. Que el Señor los reprenda. Y que el Espíritu Santo los traiga a un arrepentimiento genuino. Porque está en juego, amado hermano, amada madre, amado padre, abuelo, tío, tía, abuelito. Está en juego tus generaciones. Tus generaciones. Te digo una cosa, Lucifer nació en una cuna cristiana. Es más, Lucifer nació en una cuna celestial y estaba rodeado de ángeles. Pero ese angelito se convirtió en Satanás y en el enemigo número uno de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. No basta con nacer en una cuna cristiana. Tienes que entrenar a tus hijos. Tienes que forzarlos para traerlos a los pies de Cristo. Tienes que enseñarles, tienes que orar por ellos, tienes que estar imponiendo manos en su cabecita, reprendiendo al diablo, los demonios que se le pegaron en la escuela. Hasta que la palabra les entre por todos lados, por los ojos, por los oídos, por la boca, por los poros, hasta que penetra hasta los huesos. Los hijos del sacerdote Elí también nacieron en una cuna cristiana. Este era un hombre de Dios. Era el sacerdote, el guía espiritual en ese tiempo de la nación de Israel. Pero dice la palabra de Dios que sus hijos, aunque nacieron en una cuna cristiana, no eran cristianos. Primero de Samuel 2:12 dice la palabra. Primero de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí, ¿qué eran? Eran siervos de Dios, eran jóvenes piadosos. Dice la palabra que los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos. Y no tenían conocimiento de ¿quién? De Jehová. Y en primero de Samuel Dios se molesta tanto con Elí, porque Elí no estaba dejando un legado ¿qué? Espiritual. Elí no estaba trabajando en sus hijos para formar, forjar y meter ese legado espiritual en sus corazones.
Entonces, en 1 Samuel 3:13, Dios se molesta con Elí y le dice, esto se lo revela al profeta Samuel, y el profeta Samuel se lo dice a Elí. Dios le dice al profeta Samuel, y le mostraré a Elí, le mostraré que yo juzgaré su casa. ¿Para cuándo? Para siempre. O sea, el juicio de Dios va a caer sobre todas las generaciones de Elí. No habrá generaciones. En un mismo día murió el padre, murieron sus 3 hijos y murió toda la casa de Elí. Porque dice Dios, yo le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, ¿quiénes? Sus hijos han blasfemado ¿a quién? A Dios. Escúchame bien, amado. Si tus hijos no sirven a Dios, van a servir a los demonios. Si tus hijos no adoran a Dios, van a blasfemar a Dios. O tus hijos están llenos del Espíritu Santo o están llenos de demonios. No hay puntos intermedios. No es de decir, ay pastor, bueno, no van a la iglesia, pero son buenos jóvenes. ¡Ja, ja! ¿Quién te engañó? La serpiente antigua igual. Ah, pastor, mis hijos no toman, no fuman, pero aunque no leen la Biblia, pero son buenos. Son buenos ¿para qué? Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, no te me hagas, no pongas esa cara de Santa Telma. No, pastor, y mire, mis hijos estudian de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, menos a la iglesia, pero son buenos muchachos. Así eran los hijos de Elí. Y dice Dios le dice al profeta Samuel para que se lo diga a Elí, yo le voy a mostrar que en un solo día mi juicio va a caer sobre su casa. No tendrá legado, no habrá legado, porque el principal legado, Elí no los ha marcado con ese legado espiritual. Y mira lo que dice Dios. Aquí, amado hermano, debe darte, a todos los padres debe darnos temor. Dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él, díganmelo por favor, iglesia, ¿qué hacía Elí? Y él no los ha estorbado. ¿Sabías tú que la carnalidad, la naturaleza maligna, pecadora, diabólica, caída, está ligada a tus hijos? Ellos no van a decir, ay mamá, llévame a la iglesia. Ay mamá, dame la Biblia, la quiero leer. Ay mamá, vente, vamos a orar. Ay mamá, déjame discipularme. No, ellos no van a decir eso. Ellos van a decir, mamá, me quiero ir al antro. Mamá, me quiero ir con la tardeada con mis amigos. Me quiero ir a este baile. Eso sí te lo van a decir. Porque la necedad, la maligna necedad está ligada a la naturaleza de nuestros hijos. ¿Y quiénes somos los encargados de pararlos, de estorbarlos, de decirle, no hijo, eso no es así? Si yo no te disciplino, te va a disciplinar Dios. Pero la única diferencia es que si yo te disciplino, te voy a dejar marcado. Pero si Dios te disciplina, te va a matar. Y nadie dijo amén, pero le solté una gran verdad. Si tú no disciplinas a tus hijos en que busquen a Dios, amen a Dios, busquen a Dios y sirvan a Dios, va a caer juicio. Va a haber un legado, pero no de bendición. Va a haber un legado de juicio y de maldición sobre la vida de tus hijos. Y sabes una cosa, los legados espirituales se crean, se forjan, se forman disciplina, constancia.
Aquel padre que dice: ay, pastor, ya me cansé de hablarle a mi hijo, que Dios le bendiga. No, no, mi amado hermano, usted lo está entregando al diablo. No te canses. Madre, por el amor de Dios, no te canses. Mejor que peques siendo quizás extremadamente disciplinaria con tus hijos, a que Dios los discipline de otra manera. Mira, Elí era permisivo. Elí era un padre permisivo. Si tú eres un padre permisivo y complaciente para con tus hijos en las cosas de Dios o en las cosas del mundo, jamás podrás dejar o transferir un legado espiritual. Un legado espiritual que los salve, que los bendiga y que los libre de morir prematuramente. Para Elí le daba igual que sus hijos fueran a la iglesia o no fueran a la iglesia. Le daba igual. Le daba igual que sus hijos leyeran la Biblia o que no leyeran la Biblia. Le daba igual que vieran 4 horas la televisión o estuvieran con sus amigos. Le daba igual. Cuando los hijos de Elí llegaba la tarde, se arreglaban, se cambiaban y le decían a Elí: papá, me voy al antro. Y Elí le decía: sí, hijo, que Dios te bendiga. Si tú eres un padre permisivo y complaciente, jamás podrás dejar un legado. Te va a costar sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué creen ustedes que yo siempre le decía a mi papito: papito, mande papito? Siempre le decía a mi padre: mande papito. Mi mamá me hablaba, le decía: mande mamita. Nunca recuerdo que yo les dije: ¿qué? Porque ahora usted le habla a los hijos: ¿qué? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, mamá? No pasaba esas palabras ni por mi pensamiento. Mi papá me decía: Lenchito. Y yo le decía: mande papito. Con mucho temor y con mucho temblor. ¿Por qué? Porque yo veía cómo mi papá a mis hermanos los disciplinaba. Yo recuerdo de niño ver a mis hermanos tirados, inconscientes, sangrando, ahí tirados, porque mi papá los disciplinó. Yo dije: no, ahí muere. Yo amo a mi papá, yo obedezco a mi papá. Sí, papito. Mi papá era fiero. Era un hombre fiero para disciplinar. Dije: no, mejor por la buena y no por la mala. Sí, papito. Nunca le dije que ni mande. Sí, papito, mande papito. Papito, a la orden, papito. Y corriendo a la primera. Y eso me ayudó mucho para que yo desde una edad muy corta comenzara a buscar a Dios, amar a Dios, a servirle a Dios. Mi padre hizo una obra magistral. Somos 4 varones y 2 mujeres. Y con mi hermana Estercita, ya 2 están con el Señor. Pero todos de mis demás hermanos que todavía viven, todos ellos sirven a Dios. Me mandó un recado ya hace tiempo mi hermano Salomón. Me dice: hermano, me metí a un seminario porque quiero servirle a Dios. Luego otro, mi hermano ahí en Estados Unidos, mi hermano Melesio, me dice: manito, ya voy a graduar, voy a salir del seminario porque quiero servirle a Dios. Ellos tienen sus trabajos seculares,
Pero muy independientemente de que tengan sus trabajos, sus negocios, su pasión de ellos es servirle a Dios, buscar a Dios, amar a Dios. Esfuérzate por dejarles algo material. Esfuérzate por dejarles un legado profesional. Pero ponles el fundamento. Ponles el fundamento principal a tus hijos. Y ese fundamento es el legado espiritual. Di conmigo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el Dios que es mi Dios y el Dios de mis hijos, el Dios de mis nietos, el Dios de mis bisnietos, el Dios de mis tataranietos, hasta que venga Cristo por nosotros. Amén. Solamente quiero terminar con esta palabra. El tiempo se me terminó y quiero terminar con esta palabra. Efesios capítulo 6, verso 4. Dice la palabra de Dios, hablando a los padres, dice la palabra: y vosotros padres, y vosotros, ¿quiénes? Padres. ¿Se pueden poner de pie los papás, por favor? Si hay un abuelito, una abuelita, se ponen de pie también. Y si hay un bisabuelito o bisabuelita, también se pone de pie, por favor. Y madres también se ponen de pie, porque esta palabra es una palabra de Dios para sus vidas. Mire lo que dice Dios. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Te voy a decir qué es lo que le provoca ira a tu hijo: que tú seas un cristiano sancochado. Otra vez lo voy a repetir. ¿Sabes qué es lo que le provoca ira a nuestros hijos? Que usted y yo nos llamemos cristianos y seamos cristianos tibios, hipócritas, cristianos religiosos. Eso es lo que a nuestros hijos es una de las excusas más grandes que ellos ponen para que ellos no amen a Dios, no busquen a Dios ni sirvan a Dios. ¿Y cuántos hijos dicen: oh pastor, si viera a mi papá cantar, levantar las manos en la iglesia, pero aquí viera cómo trata a mi madre, cómo le grita, cómo le dice de maldiciones? Si algo hace enojar a nuestros hijos, es que nos vean bipolares a los padres en la vida cristiana. Por eso dice Pablo: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, si vas a ser un hombre de carácter, de principios, de valores, y no te estoy hablando del padre perfecto, ya lo expliqué. No hay padre perfecto, no hay madre perfecta. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero si la regamos, nos ponemos de pie, nos levantamos y nos humillamos y le pedimos perdón a nuestros hijos. Y dice la palabra: no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Ahí está el legado. Criadlos es un estilo de vida. Criarlos es meterles a Dios
y la presencia de Dios y el amor de Dios y la palabra de Dios y la oración, metérselo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Venimos a celebrar a la iglesia nada más. Venimos a celebrar todas las victorias que Dios nos dio como familia, que Dios te dio en la escuela, que Dios te dio en el negocio. El domingo solamente venimos como familia a celebrar. Criadlos es un estilo de vida. El legado, los legados, amados hermanos, no se forman con padres titubeantes, con padres de doble ánimo. Los legados se forman con padres, con madres intrépidos, disciplinados, que tienen una terquedad santa para con sus hijos. Criadlos ¿en qué? ¿En qué? Si tú, mi amado hermano, eres un padre complaciente, difícilmente vas a dejar un legado. Un padre lleno de amor, pero también un padre que va a disciplinar y amonestar a sus hijos cada día. No importa que estén grandotes, no importa que ya estén casados, porque uno dice que ya está casado, a mí me vale, eres mi hijo y tengo autoridad sobre ti. ¿De quién viene esa autoridad? Viene de Dios. Viene de Dios. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es entonces cuando tu Dios va a ser el Dios de tus hijos. Es entonces cuando el Padre del cielo, tu Padre amado, va a ser el Padre de ellos. Y será entonces cuando tus hijos amen la presencia de Dios por encima de todas las cosas. A mí me impactó mucho el testimonio de mi hermano Pedro. Tiene un nieto. Bueno, Dios lo ha bendecido con hijas preciosas que aman a Dios y buscan a Dios y sirven a Dios, y me consta. Y tiene también un primogénito que es Pedro, por el cual estamos orando. Y sé que Dios le va a conceder ver a ese hombre rendido a los pies de Jesús con su matrimonio. Pero le digo una cosa, ¿sabe lo que más me impacta? Mi hermano Pedro tiene un nieto llamado Barak. ¿Qué significa Barak? Doblemente bendecido. Se llama Barak su nieto. Y mi hermano Pedro es un hombre apasionado por orar por los enfermos. Desde que recibió la bendición en un encuentro hace muchos años, por imposición de manos, él se lleva a su nietecito que tiene apenas 5 años, o tenía 5 años cuando lo comenzó a llevar. Y entonces el hermano Pedro le comenzó a enseñar cómo él ora por los enfermos, cómo le impone manos, cómo bendice a los enfermos. Y desde los 5 años podría subir. Desde los 5 años, usted, desde los 5 años, mi hermano Pedro lleva a su nieto por todos lados para que vea cómo impone manos, bendice a los enfermos, les declara sanidad, hay liberación. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo le dice al hermano Pedro, cuando viene un caso de una persona que no podía sanar, y le dice el Espíritu Santo al hermano Pedro, ya no lo hagas tú, deja que lo haga tu nieto. Y este precioso Hijo de Dios tiene 7 años. A los 7 años, él ya comienza a imponer manos, bendecir a los enfermos, y los milagros de Dios comienzan a desatarse a través de sus manos.
de un niño de 7 años. ¿Sabe qué es lo que está haciendo este hombre? No es su hijo, es su nieto. Pero a mí me encanta porque digo, ok, quizás muchas cosas nos fallaron con nuestros hijos porque no conocíamos a Dios. ¿Estamos? Dice, pastor, hubiera conocido a Cristo cuando tenía a mi hijo o a mis hijos y quizás no pude enseñarle, pero tengo a mis nietos ahora y ahora sí conozco a Dios. Quizás lo que no hice totalmente bien y en el tiempo correcto y de la manera correcta, pero hoy lo voy a hacer con mis nietos. Aquí hay un hombre de Dios metido en un niño que tiene 7 años, pero él, Barak, ya es portador de un legado. De un legado que su abuelo Pedro está derramando sobre él. Platíquenos cómo pasó eso. Nada más. Sí, bueno, alguna vez vino el pastor David Navarro y él hablaba de legado y hablaba que no necesariamente tenía que ser en bienes materiales o financieros, que podía ser espiritual. Yo tomé la palabra y la accioné y recibí una instrucción del Espíritu Santo hace ya 3 años con hoy, de que tenía que empoderarlo. Pedí su autorización, pastor, lo llevé, lo ungí, lo empoderé y ministramos juntos a muchos varones casados. El año pasado también se dio, y hay un varón por ahí que no podía aplaudir bien para alabar a nuestro Dios. Lo más que podía hacer era esto: se pegaba en su pecho. Estuve orando a Dios que ese varón llegara al encuentro y que pudiéramos orar por él. Llega al encuentro, cuando lo tengo enfrente, me dice el Señor que Barak ore por él. Ora por él, apenas lo toca, y el varón, ¡pum!, sucede el milagro. Empieza a aplaudir y a alabar a nuestro Dios. Por ahí está, a ver si puede levantar sus manos. En este encuentro pasado estuve orando porque este varón de chamarra negra que está ahí, que usaba bastón, que se movía con mucha dificultad, llegara al encuentro con Cristo. Y de la misma manera sucedió. Lo tuvimos enfrente y me dice el Señor que Barak ore por él. Por acá lo toca y el varón sana y empieza a correr en todo el auditorio, para la gloria de Dios. Gracias, hermano Pedro, gracias, Barak. Habrá aquí un padre, una madre que dice: toma el reto, pastor. Levante sus 2 manos si usted le quiere pedir que venga ese empoderamiento de Dios. Que venga ese empoderamiento de Dios sobre la vida de cada padre, de cada madre, para que dejen al mundo una generación de hijos poderosos, bendecidos, imparables, una generación indestructible a este mundo. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, qué gozo me da saber que aquí hay padres y madres que aceptan el reto, aceptan el desafío, Padre, de poner el fundamento, el legado de legados, el legado más poderoso, el legado espiritual que podrá salvar, bendecir y postergar la vida de sus hijos hasta 1000 generaciones. Yo bendigo a esos padres y a esas madres que están retomando el legado y que en este momento están haciendo un pacto contigo. Padre, dame a mis hijos como una generación de siervos y de siervas. Que el Dios mío sea tu Dios, que mi Padre sea tu Padre, y que el Espíritu Santo sea el pastor de ellos. En el nombre de Jesús, ora por tus hijos. Bendice a tus hijos. En este momento, cada papá, cada mamá levanta sus manos y está orando por un legado poderoso, sobrenatural,
que va a dejar a sus hijos y a sus hijos. Así como Josué, Josué dijo: yo y mi casa y yo vamos a servir a Dios. Declaro con la autoridad espiritual que tú me das como padre espiritual de esta casa. Declaro, Señor, que se levanta en cada familia un patriarca. En cada familia se levanta un patriarca. Y si no hay patriarca, se levanta un matriarcado también. Una madre, una abuela que deje un legado espiritual a sus hijos y a las futuras generaciones. Declaro, Dios, en el nombre de Jesús, que todos nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás generaciones serán para tu honra y tu gloria. Cancelamos la obra del diablo en la vida de nuestros hijos y también cancelamos la obra de Satanás en la vida de los padres. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que esos padres de doble ánimo, permisivos, se termina ese espíritu en la vida de ellos. Se cancela ese espíritu en la vida de los padres. Declaramos padres llenos de fuego, llenos de pasión por transferir un legado espiritual, lleno de amor, lleno de poder, lleno de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo a todas las familias aquí representadas y aquellos hijos que no andan en el camino. Oramos para que uses a cada padre, a cada madre, para que haga volver a sus hijos al encuentro con Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Declaramos que esta palabra cayó en buena tierra y esta palabra será llevada a una experiencia familiar. En el nombre de Jesús. Amén.